donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde las estirpes condenadas a 100 años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra. Un poco de cosa muy linda, Gabo te mandó de Estocolmo, un poco de cosa muy linda, una mariposa amarilla y muchos pescaditos de oro, una mariposa amarilla y muchos pescaditos de oro. Gabo sabe lo que te agrada, por eso él te manda conmigo. Gabo sabe lo que te agrada, por eso él te manda conmigo. El perfume desconocido. 6:31 minutos, buenas noches. El mundo universal de las letras está de luto. Esta tarde falleció en Ciudad de México el Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. García Márquez, un genio de la literatura universal y considerado por muchos el escritor vivo más importante del tercer mundo. Desde aquellos primeros pasos en su natal Aracataca, en el departamento de Magdalena, hasta sus últimos momentos en Ciudad de México están marcados por su aliento mágico. Aquí un perfil de nuestra novela. Los 100 años de Macondo sueñan en el aire. El árbol del patio de la casa de Aracataca, donde nació Gabriel García Márquez, es el mismo donde pasó sus últimos años José Arcadio Buendía, en 100 años de soledad. Se necesitaron 10 hombres para tumbarlo, 14 para amarrarlo, 20 para arrastrarlo hasta el castaño del patio, donde lo dejaron atado, ladrando en lengua extraña y echando espumarajos verdes por la boca. La habitación donde funcionaba el taller del coronel Aureliano Buendía es exactamente la misma donde el abuelo de Gabo hizo los famosos pescaditos de oro. Así es la vida y así es la obra de García Márquez, una recuperación de la memoria de su existencia fundida con la ficción que tejió en sus palabras. Es una casa ambulante, abierta a los amigos del mundo entero. Gabriel García Márquez nació en esta casa que hoy es museo el 6 de marzo de 1927. Corrió por sus corredores hasta los 9 años, cuando la familia viajó al municipio de Sucre, donde Gabo terminaría de conquistar el mundo de su adolescencia. El papá lo soñaba abogado y por eso lo mandó a Zipaquirá, lo más cercano que encontró la capital, para que terminara sus estudios y saltara a la universidad. La idea la ejecutó el hijo cabalmente, más por cumplir los dictados de su padre que los de su corazón. En 1947 publicó su primer cuento en El Espectador, La tercera resignación, cuando no tenía un peso en el bolsillo. El recuerdo de ese acontecimiento literario quedó plasmado en Vivir para contarla, el libro de sus memorias. Mi primera reacción fue la certidumbre arrasadora de que no tenía los 5 centavos para comprar el periódico. Este era el símbolo más explícito de la pobreza. En ese entonces, viviendo en el centro de la ciudad, le tocó en suerte el Bogotazo. Y fue en suerte porque los graves hechos del 9 de abril lo desterraron de la ciudad y lo devolvieron a donde quería estar, su costa natal, sin terminar la carrera. En Cartagena se hizo periodista de El Universal y después lo fue del Heraldo de Barranquilla, la ciudad donde construyó los amigos de toda la vida. En un bar de cazadores llamado La Cueva, se reunía con Álvaro Cepeda Zamudio, Alfonso Fuenmayor, Alejandro Obregón y muchos más. Allí pasaban veladas de parranda y literatura. Fue por esos años, a principios de los 50, que su madre Luisa Santiago le pidió que la acompañara a vender la casa de Aracataca. El retorno al pueblo y el paso por sus alrededores se convirtieron en el principio de su obra maestra, 100 años de soledad. En ese regreso, vio las casas de la United Fruit Company, rememoró las historias que le contaban sus abuelos sobre la masacre de las bananeras y empezó a tejer con palabras las historias del abuelo militar en sus años de gloria. De esa manera redondeó la esencia de su país y su vinculación con El Espectador le entregó lo que le hacía falta, una dimensión más universal del hombre. Duró 4 años por fuera del país, en un recorrido que le enriqueció las formas de la creatividad. Ginebra, Roma, París, Varsovia, Budapest, Berlín, Praga y Moscú. Ya de regreso a América, se convirtió en director de Prensa Latina, una agencia creada por la Revolución Cubana para cambiar el lenguaje de la información. Ese hecho lo acercó a Fidel Castro
y lo consolidó como uno de sus grandes amigos. 100 años de soledad llegó después, en 1967. Fueron 18 meses de encierro y de solidaridad de la mujer que escogió para toda la vida, Mercedes Barcha. A mis 38 años y ya con 4 libros publicados desde mis 20 años, me senté ante la máquina de escribir y empecé, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. No tenía la menor idea del significado ni el origen de esa frase, ni hacia dónde debía conducirme. Lo que hoy sé es que no dejé de escribir ni un solo día durante 18 meses hasta que terminé el libro. Llegó el Nobel y el impecable liquiliqui de lino blanco, con el que Gabo recibió el más importante galardón de las letras mundiales. 3 años después, en 1985, llegó la novela de Florentino Ariza y Fermín Daza, El amor en los tiempos del cólera, llevada al cine, ratificó una vez más la grandeza de Gabo. ¡Santísimo Sacramento! ¡Your kill yourself! Por todas estas razones y por muchas más, Gabo tuvo museo antes de morirse y se convirtió en inmortal cuando todavía hacía parte del reino de este mundo. Vengo a penarte mis cantas, ventano de tus debajas.